Hola estudiantes, les damos la bienvenida a esta tercera explicación relacionada con la teoría general del control y de la contabilidad desde la Universidad Remington. En esta ocasión vamos a tratar el tema denominado la contratación de habilidades administrativas. Los administradores desempeñan el papel más prominente y visible en el diseño, puesta en práctica y cumplimiento de los contratos de una empresa. Ellos aportan una variedad de habilidades administrativas. Por eso, en esta ocasión, miraremos la relación que hay entre los administradores y otros agentes. Vamos a resolver preguntas como ¿cuáles son las características especiales de los administradores como agentes económicos? Y otra, ¿cómo afectan estas características el papel de los administradores en la empresa y en su contabilidad y control? Hablemos entonces de las características de los administradores. Las características de los administradores son la base para entender su papel en la contabilidad y el control. Primero, la riqueza de los administradores toma la forma de capital humano y sus servicios a la empresa fluyen de este acervo de capital. Segundo, la calidad y cantidad del flujo de los servicios de los administradores son difíciles de medir, y esta dificultad se hace más aguda en los niveles más altos de la jerarquía administrativa. Y tercero, los administradores están continuamente en contacto con otros agentes y no les es permitido trabajar simultáneamente para dos o más empresas competidoras u organizaciones en una misma posición administrativa. El capital humano es inalienable, es decir, es físicamente imposible separar el acervo de capital humano de su poseedor, de tal manera que no puede haber ningún mercado para este recurso en su forma capitalizada. Los contratos a largo plazo para los flujos de capital humano no se pueden hacer cumplir legalmente por el comprador en muchas sociedades. Tales contratos deben ser diseñados para su autocumplimiento. Los contratos de autocumplimiento definidos anteriormente son aquellos en los que los agentes encuentran su óptimo interés en hacer aquello que los otros esperan que ellos hagan. Es así como el capital administrativo se utiliza en el trabajo, pero allí no se agota completamente. Por el contrario, la mayoría de este es adquirido como un subproducto de la realización del trabajo. Solo una pequeña parte de este capital puede adquirirse fuera del trabajo. Por ejemplo, al alcanzar un grado en la administración. Los administradores de mayor experiencia con un gran acumulado de capital humano reciben mucha más paga que los nuevos administradores. Los administradores reciben de las empresas no solamente salarios, también reciben bonificaciones, beneficios marginales y utilidades, y además también reciben experiencia laboral. La experiencia le aporta al administrador significativamente a su acervo de capital humano y le da la posibilidad de incrementar a futuro su poder adquisitivo. El aumento del capital humano es especialmente importante para los administradores más jóvenes. La contabilidad y el control son relevantes para la determinación de ambos componentes. Los datos contables son una parte importante de los registros y de la reputación de los administradores. La oferta de capital administrativo es inelástica en el corto plazo porque debe acumularse a través de la experiencia en el trabajo. La oferta de los administradores con más experiencia, que requieren más experiencia, es aún más inelástica. Esta inelasticidad permite a los administradores obtener rentas de los cambios favorables en el entorno legal y contable de la empresa. También anima a los administradores a trabajar para alcanzar cambios favorables. El capital humano administrativo no puede ser convertido fácilmente en dinero en efectivo o en propiedades o en alguna otra forma de capital humano. Por ejemplo, un administrador no puede intercambiar habilidades de mercadeo por habilidades para tocar el violín. Esta barrera para salir del mercado administrativo
hace a los administradores vulnerables a la expropiación de su riqueza por los cambios en el entorno legal y contable de la empresa que son desfavorables a los administradores. Esto también los induce a ellos, es decir, a los administradores, a resistirse a tales cambios. Así pues, dado que el comprador no puede hacer cumplir legalmente los compromisos de los servicios humanos, no es factible redactar contratos de trabajo en los que la participación del trabajo pueda ser vendida explícitamente por el poseedor a otra persona. La ausencia de transacciones directas en posiciones administrativas debilita el mercado para tales habilidades. Las transacciones de habilidades administrativas, tanto entre las empresas como las que tienen lugar en el interior de estas, se basan en gran parte en la reputación de los individuos por su desempeño pasado. Ahí es donde la contabilidad proporciona datos del desempeño mediante las asignaciones de costos, los precios de transferencia, los centros de costos y beneficios, los presupuestos, las tasas de retorno del mercado al interior de la empresa y mediante los estados financieros. También las encuestas de mercado y las recopilaciones industriales del mercado entre empresas aportan datos sobre la trayectoria de los administradores. Finalmente, una gran proporción de la riqueza total de los administradores profesionales se ocupa en sus habilidades administrativas. El capital humano, parte de su portafolio, no puede diversificarse. El precio de mercado de sus servicios se determina por datos de su desempeño pasado, porque los otros agentes no pueden observar sus habilidades directamente. Debido a esta falta de diversificación y observabilidad, el bienestar de los administradores es muy sensible a pequeños cambios en los datos del desempeño actual. Estos datos tienden a ser extrapolados por otros para evaluar el valor actual de sus servicios futuros. Los administradores, por consiguiente, tratan de suavizar los datos de su desempeño. Hablemos ahora sobre cómo se mide la contribución de los administradores. La contribución administrativa es diferente de otras habilidades o contribuciones. Tanto las partes ensambladas como las ventas realizadas o como los tantos anotados en un partido de fútbol pueden ser medidos, pero no hay ninguna manera directa para medir la administración. Cuanto más alto se vaya en la jerarquía administrativa, menos observable se vuelve la contribución. El número de horas gastadas en la oficina pueden dedicarse a hacer que se trabaja en un lugar de hacer el trabajo, mientras que las horas gastadas lejos de la oficina pueden reportar valiosos negocios a la empresa. Una carpeta llena de memorandos cuidadosamente bosquejados puede no ser peor que una idea garabateada en la parte de atrás de un sobre. La relación personal con colegas y subordinados puede valer más la pena para la moral del empleado que muchas reuniones y almuerzos campestres de la empresa. La dificultad extrema para observar directamente la contribución administrativa a la empresa hace difícil definir el contrato del administrador. Por eso es viable preguntarnos cómo debe premiarse al administrador para que esté motivado a contribuir con el tiempo, la atención y con las habilidades esperadas por los otros agentes. Este problema se resuelve diseñando los contratos administrativos en términos de resultados observables bajo su dominio de control, un tema al que volveremos posteriormente más adelante. Sin importar la forma como esté definido el contrato administrativo, podemos esperar que los administradores racionales elijan sus acciones para incrementar su bienestar bajo los términos del contrato. La racionalidad individual no tiene que ser miope. Si el comportamiento óptimo relacionado con una forma contractual lleva al colapso de la empresa y el administrador tiene interés en la supervivencia de la empresa, este interés debe ser incluido explícitamente en la definición de la racionalidad administrativa. Ahora bien, si la empresa siguiera colapsando, la forma contractual sería inestable. No deberíamos esperar observar frecuentemente tales formas contractuales en la práctica.
Entonces, los contratos de autocumplimiento tratan de minimizar el déficit creado cuando un sustituto imperfecto es reemplazado por una contribución administrativa no observable. La contabilidad y el control desempeñan un papel importante en tal tipo de contratos. Pasemos ahora a hablar sobre el contacto con otros agentes. Los administradores realizan su trabajo con otros agentes para planear, coordinar, renegociar, llevar a cabo y reajustar los planes cuando se presentan sorpresas. Los eventos naturales y el comportamiento no anticipado de los agentes, por ejemplo, los proveedores de materias primas o el gobierno o los trabajadores y otros administradores, esas son las dos fuentes de sorpresa. Los administradores trabajan en contacto directo con más personas que cualquier otra clase de agentes. Gran parte de los demás agentes tratan directamente con los administradores y no con otras clases de agentes. Ni los trabajadores, ni los clientes, ni los vendedores de una empresa tienen contacto con los accionistas. En cambio, el administrador sí lo tiene. Debido a su papel de coordinadores, los administradores ocupan el centro en el esquema de contacto que se da entre los accionistas y la empresa. Podemos entonces decir que los administradores ocupan el centro en el esquema operativo de la empresa, pero no en el esquema económico. El funcionamiento de los mercados de factores reestructura las líneas del esquema de procedimientos hacia el esquema económico. Eso es otra cosa. En términos de procedimientos, los administradores negocian las compras y los contratos laborales y giran los cheques para pagar a los empleados y a los vendedores, asimismo a los proveedores. Económicamente, sin embargo, ellos negocian con cada agente en nombre del resto y no en el suyo propio. Así pues, el peso económico de los pagos de cada agente no recae solamente en el administrador, sino en todos los demás agentes. La posición de los administradores en el centro de procedimientos de la empresa les proporciona un acceso privilegiado a la información acerca de las obligaciones contractuales y los derechos de los diversos agentes. También les permite información de los niveles actuales y esperados de cumplimiento de estos derechos y obligaciones. También sobre la demanda futura de las contribuciones de los factores provistos por cada agente y de los cambios futuros en sus derechos. Este acceso a la información interna, proporcionada a menudo en forma de informes contables, crea problemas de selección adversa y riesgo moral por parte de los administradores. El problema de selección adversa surge debido a que los administradores saben cosas sobre el entorno de trabajo que otros agentes, especialmente los accionistas, no saben. La selección adversa es la oportunidad que los administradores tienen para usar esta información en provecho propio. El problema de riesgo moral surge debido a que otros agentes no pueden ver gran parte de lo que hacen los administradores. El riesgo moral les permite a los administradores evadir sus responsabilidades. Además de la selección adversa y el riesgo moral, los administradores podrían vender información interna de las empresas a sus competidores buscando ganancia personal. Por consiguiente, a los administradores les está prohibido compartir sus servicios con las empresas competidoras. Un administrador de una fábrica puede presidir el club de su vecindario, pero no le es permitido manejar la fábrica de un competidor. Este antiguo problema de los negocios propios del administrador puede ser manejado por medio del diseño de un sistema de contabilidad con una jerarquía incorporada de controles internos, complementado con una auditoría externa realizada por agentes independientes y la revelación pública de los informes financieros. Miremos ahora las formas de los contratos para los administradores. La naturaleza del trabajo de los administradores, el capital humano y la participación íntima en los contratos de los otros agentes hace que sea difícil
hacer cumplir externamente el contrato del administrador. La capacidad externa de hacer cumplir los contratos mediante el sistema legal es posible cuando se dispone de información común acerca de las contribuciones de los agentes, los derechos y el cumplimiento del contrato. Entonces las disputas legales se resuelven con base en el envío de documentos, facturas, contratos, etc. Esto es fácil de hacer en cuanto a lo que respecta a los vendedores, clientes y hasta cierto punto a los empleados no administrativos. Pero se dispone de muy poca evidencia coherente acerca de las contribuciones de los administradores a la empresa. Así que entonces surge la pregunta: ¿cómo pueden ser realizados los contratos con los administradores para que sean de autocumplimiento? Digamos que un contrato de salario básico es simple. No depende ni de los esfuerzos ni de los resultados del administrador. Se utiliza en las organizaciones de bienes públicos para compensar a los administradores cuyos esfuerzos no son fáciles de medir. Tal contrato es un instrumento motivador insuficiente, porque no se vincula el pago del administrador con su desempeño. Muchas de las organizaciones de bienes privados pueden poner en práctica un contrato de salario básico, haciendo que parte de la compensación dependa en alguna medida de los resultados producidos por el administrador. Pero, ¿cómo pueden medirse los resultados? Ninguna medida individual de resultados es perfecta. Ninguna estadística de producción mide perfectamente el esfuerzo administrativo. Todas ellas dependen, por lo menos en parte, de factores fuera del control de los administradores específicos. Hay un segundo problema igualmente significativo, y es que la relación entre los esfuerzos administrativos y los resultados medidos es controlada por los administradores, por lo menos parcialmente, y es por lo tanto susceptible de manipulación. La inclusión de resultados o productos en las funciones de compensación no siempre sirve como un dispositivo efectivo de motivación para los administradores. La parte formal de los contratos administrativos no establece las condiciones bajo las cuales es liquidado un administrador. El ser despedido implica la pérdida de la compensación, de los beneficios complementarios, de las bonificaciones y posiblemente de la reputación del administrador, lo que significa una reducción en el poder adquisitivo del administrador. Entonces, los trabajos administrativos raramente ofrecen estabilidad. El pago por el retiro no es cuantioso y el periodo de notificación previo al retiro del cargo frecuentemente no comprende más que unos pocos días. Otros agentes de la empresa tienen el poder para terminar de manera unilateral la relación contractual de un administrador con la empresa sin una razón justificada. Este poder es conocido y aceptado por los administradores y ayuda a balancear el poder que tienen mediante el acceso a prácticamente toda la información de la empresa. Ahí es donde la contabilidad desempeña una parte importante de tales contratos. Muchas de las tareas de planificación, coordinación y control de los administradores son llevadas a cabo mediante procedimientos contables, por ejemplo el presupuesto. Además, el sistema contable determina los recursos a que tienen derecho y por lo tanto determinan su bienestar. A continuación vamos a hacer entonces un análisis del papel de la contabilidad en los contratos de los administradores y veremos cómo la contabilidad provee una base para entender cómo los administradores eligen los sistemas contables. Es aquí entonces donde entramos a hablar de las preferencias de los administradores. Las preferencias de los administradores incluyen variables pecuniarias, es decir, dinerarias, como son los salarios, las bonificaciones, los beneficios y las opciones, y también variables no pecuniarias, como por ejemplo la reputación, el estatus, las oportunidades para mejorar, la flexibilidad en el trabajo, los riesgos y los desafíos. Algunas de estas variables no pecuniarias determinan la futura compensación pecuniaria.
El salario es la parte de la remuneración que depende de la continuación de la relación de trabajo. Sería raro un contrato administrativo en el que el salario no cuenta como una parte significativa de la compensación pecuniaria. El componente salarial en la remuneración de los administradores confirma la dificultad de medir su contribución. El componente del beneficio, por otro lado, es manejado en consideración a la ley de impuestos y por la compleja interacción de las preferencias humanas por bienes y servicios frente al dinero. Esta interacción no se entiende aún claramente. La proporción de la compensación pecuniaria total, representada por beneficios complementarios, ha crecido considerablemente durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en gran parte debido a las disposiciones favorables al ingreso otorgadas por la ley. Otro tipo de beneficios, por ejemplo, la planificación financiera para los administradores, pueden ser entendidos en términos de costos de búsqueda y economías de escala, que están asociados con la compra de servicios y cuya calidad es difícil determinar. Una tercera clase de beneficios, por ejemplo el que al administrador se le permita afiliarse a un club y que la empresa financie esta afiliación, pueden no ser deseables por su valor directo pecuniario, pero son una señal de qué tan valioso considera la alta gerencia los servicios que un administrador presta a la compañía y qué tipo de promociones y asignaciones éste podría esperar en el futuro. Aunque el costo de los beneficios no es difícil de determinar, no todos los beneficios se valoran por razones pecuniarias. Las interacciones de las preferencias humanas por dinero, bienes y servicios no se entienden claramente y a veces el comportamiento de la gente, como administrador corporativo, es perturbado por las emociones, por el sentido de autoestima y otras variables no fácilmente incorporadas en el análisis económico. La distinción entre el salario y la bonificación no es tan clara como podría parecer inicialmente. El salario en sí mismo puede ser pensado como una recompensa basada en el desempeño, en el sentido que los administradores con un desempeño poco satisfactorio serían despedidos de sus trabajos. Además, incluso ante la ausencia de bonificaciones, un mejor desempeño podría representar la promesa de un salario mayor o la promoción a una posición de mayor responsabilidad. Sin embargo, ni la pérdida de un trabajo, ni la promoción o un mayor salario son consideradas como una función explícita de alguna variable de desempeño conocida por el administrador. Entonces, la diferencia entre el salario y la bonificación es un asunto de grado, respecto a la cual la relación entre la compensación y el desempeño está explícitamente especificada por una función que puede ser de conocimiento común entre los administradores. Las funciones de bonificación normalmente usadas son una parte lineal en las medidas de desempeño. Las bonificaciones de los administradores dependen del desempeño y de las variables del entorno. El valor de una variable, para este propósito, depende de qué tanta información contenga acerca del esfuerzo no observado de los administradores. Dicho de modo general, las variables que son afectadas por tal esfuerzo son las mejores. Se puede decir que estas variables son controladas por los administradores. Ahora bien, la cantidad de información que una variable de desempeño contiene acerca del esfuerzo administrativo puede ser evaluada por la correlación entre el esfuerzo y los resultados, mientras que las variables de entorno permanecen constantes. Por otro lado, el valor informativo de una variable de entorno puede ser evaluado por el cambio en esta correlación cuando el valor de la variable de entorno se modifica. Las variables de entorno no se usan para evaluar a los administradores tan frecuentemente como podría hacerse. Sin embargo, el desarrollo de la teoría ha introducido nuevas variables de entorno, por ejemplo, el desempeño del mercado, por ejemplo, el riesgo de mercado de portafolio. Esto para el proceso de evaluar el desempeño de los administradores de estos campos específicos.
El efecto de este cambio ha sido una revolución en la manera como los fondos mutuos, por ejemplo, funcionan, porque los administradores de un fondo son ahora medidos o evaluados no sobre la base de su retorno total, sino sobre la base de cómo se compara ese retorno con el de otros portafolios de riesgo comparable. No obstante este desarrollo, ha habido un pequeño progreso en evaluar estadísticamente la utilidad de diversas variables en la valoración del desempeño administrativo. Muchos esquemas para la evaluación de los administradores son desarrollados mediante la intuición y el juicio. Las variables contables frecuentemente usadas incluyen las ventas, la producción, los costos, los beneficios, las tasas de retorno, las ganancias por cada acción, la participación en el mercado y las tasas de cambio de todas estas variables. El precio de la acción y el cambio en el precio de la acción son las variables basadas en el mercado que comúnmente se utilizan para medir a los administradores. Aunque las bonificaciones raramente son negativas, los administradores comparten un elemento de riesgo que está asociado con las operaciones de la empresa mediante la variabilidad de las bonificaciones. La participación en un plan de una opción sobre la acción tiene un efecto similar a lo que estamos explicando. El riesgo compartido con los administradores podría tener solo un efecto insignificante en el riesgo corrido por los accionistas, pero los efectos motivadores de riesgo compartido en el comportamiento administrativo son substanciales. Las características de riesgo compartido de los contratos administrativos son guiadas no tanto por los deseos de los accionistas de reducir su propio riesgo, sino como por la necesidad de obtener el esfuerzo creativo de los administradores. Sin embargo, existe un límite en el cual, al conferir derechos de propiedad a los administradores, se ayuda a alinear sus motivaciones con las de los accionistas. Por ejemplo, una gran cantidad de acciones no diversificadas e ilíquidas en manos de los administradores puede disuadirlos de tomar riesgos que sean aceptables para los accionistas. Este problema puede ser mitigado dando opciones sobre acciones en lugar de dinero a los administradores. Así, entonces, si el precio de la acción excede al precio especificado, los administradores pueden obtener beneficios ejerciendo sus opciones sin tener que asumir las pérdidas asociadas con la disminución de los precios en las participaciones de acciones que poseen. Además de los componentes explícitos, es decir, el salario, las bonificaciones y los beneficios, los contratos administrativos pueden incluir elementos implícitos que pueden ser igualmente importantes para los administradores. Primero, las condiciones de terminación del contrato son raramente especificadas. En segundo lugar, la oportunidad para el crecimiento personal y el avance significan altas compensaciones y beneficios en el futuro. Estas son tan importantes como las compensaciones actuales para los administradores que ven a largo plazo y por lo tanto afectan la selección entre contratos alternativos. Las asignaciones riesgosas y la oportunidad para ejercer la discreción y la creatividad dan a los administradores la oportunidad de construir su reputación. La reputación es la moneda para realizar transacciones comerciales en los mercados administrativos internos y externos. Los trabajos que ayudan a desarrollar las habilidades transferibles son atractivos, pues hacen más fácil encontrar otro trabajo. El poder, es decir, la oportunidad para dirigir las acciones de otros, puede también atraer a alguien a optar por un trabajo. Sin embargo, en las empresas comerciales, la compensación y el poder están tan estrechamente relacionados que es difícil determinar cuál es la variable principal y cuál es la variable sustituta. Algunos aspectos de los contratos administrativos están regidos por las leyes de impuestos, no por los incentivos. A través de la elaboración cuidadosa de los planes de compensación, una empresa puede transferir efectivamente al gobierno una parte de la carga que le significa el pago de los administradores. Las opciones sobre acciones no calificadas, las acciones restringidas, las acciones fantasmas, las apreciaciones de derechos de acciones o las bonificaciones relacionadas con el desempeño han recibido un tratamiento impositivo, es decir, tributario, favorable por las leyes de impuestos en diferentes países.
Las empresas tienen razones tributarias para usar estos planes, aun cuando no proveen asistencia para la motivación y evaluación de los administradores. Por otro lado, las empresas no tienen razones económicas para usar muchos de los planes de seguros que son tributariamente neutros, ni los planes de pago de sueldo o salario diferidos que son tributariamente desventajosos, a menos que esto se justifique por las consecuencias sobre los incentivos. Por consiguiente, se puede asumir que ciertos esquemas de compensación van a ser escogidos únicamente por sus consideraciones como incentivos si no ofrecen ventajas tributarias.